hace como 12 años. He trabajado desde cartografía social, como se conoce de manera más convencional, que son los mapas libres, los mapas mentales, los mapas a mano alzada. Y también, y de manera digamos más sistemática, he trabajado la cartografía social en combinación y en aplicación con otro tipo de instrumentos de análisis espacial, como los sistemas de información geográfica, los SIG, como los GPS, que digamos es una herramienta ya hoy muy básica para mezclar con cartografía social, y otro tipo de herramientas que son un poco más sofisticadas en términos del análisis espacial, que son aquellos programas que permiten la lectura de imágenes de satélite, de fotografías aéreas, para, por ejemplo, conocer cómo la cobertura de un cierto lugar ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, todo eso hoy día hace parte de un gran paquete que es la cartografía social, es decir, que hace rato ya la cartografía social no es solo el mapa mano alzada de una comunidad o de un grupo de personas o de un individuo, sino que hay muchos elementos que están en juego allí. Entonces yo les voy a explicar hoy en qué consiste el curso, qué vamos a ver las 4 sesiones, cómo vamos a distribuir un poco el trabajo, porque como es un curso taller, la idea es que vamos a tener ejercicios aplicados. Vamos a poder resolver guías de análisis espacial con fotografías aéreas que vamos a traer al salón, para que ustedes aprendan a hacer lectura sobre la imagen, para que aprendan las cosas básicas de la relación de escalas. Si hay gente que ya sabe eso, pues seguramente esa primera parte de fundamentos de cartografía puede ser un poco aburridora, pero igual la repasan. Es aprender a medir la escala de un mapa, cómo se puede tomar un dato en campo y traducir eso en un informe que va acompañado de un mapa. Todo eso es muy práctico, y esa dimensión práctica la vamos a ver al final de la segunda clase, o sea, de la semana entrante, y las 2 últimas clases. Estas semanas van a ser súper concentradas en elementos prácticos. Entonces hoy les voy a mostrar el programa y vamos a empezar con algunos elementos históricos de la lectura que había para hoy. Pues me imagino que no todo el mundo alcanzó a hacerla, a través del texto de Brian Harley, el texto de la nueva naturaleza de los mapas, que es el referente histórico que a mí más me gusta para pensar la cartografía desde su construcción social, simbólica, política, cultural, y no solo desde esa base instrumental que casi todos conocemos de ella. Entonces este es un grupo bastante grande. Eso nos ha obligado a repensar un poco la metodología de los talleres, porque habíamos pensado que éramos más poquitos, entonces teníamos unas guías como más específicas, pero digamos no hay rollo con eso, lo vamos a ajustar, pero sí me gustaría para esta primera sesión que nos contáramos quiénes estamos aquí, de dónde vienen, quiénes ya tienen alguna trayectoria con la cartografía, cómo la han usado, y también me serviría mucho saber si tienen alguna expectativa concreta cuando se inscribe un curso de estos, un martes de 6 a 8, como el que está pensando, que le interesa saber. Me gustaría como que me den esa pista, porque con eso Elías y yo, que va a ser el otro profesor que se incorpora en la siguiente clase, pues podemos incorporar precisamente esas expectativas que ustedes tienen. Entonces pueden contarme libremente qué grupo tan diverso el que tenemos aquí. Fantástico, creo que eso va a ayudar mucho en el desarrollo, digamos, de las discusiones más metodológicas que tendremos a partir de la próxima sesión. Sin embargo, hoy pues también seguramente con lo que empecemos a conversar ustedes pueden tener algunos elementos para discutir. Pasa con estos cursos que cuando hay gente que ya ha trabajado cartografía y otras personas que se están aproximando, intentamos como una línea por la mitad, ¿no? Que no sea tan básica en términos de los fundamentos de cartografía. Sin embargo, en la próxima sesión pues vamos a ver que sí nos toca empezar a desmenuzar muy bien los principios básicos de los SIG. Entonces quien ya sabe de SIG, pues paciencia. Quien maneja la relación de escala, el derecho y al revés, pues también paciencia en los 15 minutos en los que vamos a estar haciendo un taller sobre eso. Los que no, pues se la van a gozar toda, digamos, desde las cosas más básicas. Pues Federico, que ya es magíster en geografía, también seguramente muchas de estas cosas te van a resultar conocidas y un tanto obvias en algunos casos. Entonces ahí nos va a tocar entre todos revisar qué hacemos con esos aspectos. Yo les voy a mostrar aquí algunos contenidos
para empezar con esta sesión. De todo lo que han dicho, creo que efectivamente está dentro del curso. Estamos incluyendo contenidos de la cartografía como modo de representación, es decir, aquellos que capturan datos en campo y quieren hacer con ellos mejores informes, mejores reportes, mejores diagnósticos. Eso lo vamos a trabajar a través de unos aplicativos que hay hoy día libres en OpenStreetMaps. Me imagino que algunos los han usado. Nosotros hemos, digamos, diseñado unos aplicativos específicos para esta clase para poder proponérselos como herramientas de ayuda. La mayoría de ejemplos que traigo, que son proyectos en los que de hecho he estado con Federico y en algunos con Alejandra, pues tienen que ver con cartografiar problemas territoriales, conflictos ambientales, tensiones por el uso de recursos. Entonces todo eso que ustedes han dicho de la cartografía en clave de víctimas, de memoria, de disputas, por supuesto de procesos de restitución, todo eso, digamos, hace parte de lo que se hace con cartografía social hoy día. Entonces estamos como en el mismo terreno. No sé qué hago para que esto pase. ¿Será que puedes hacerlo allí? ¿Eso está grabando? No. Sí, es porque no sé entonces dónde parar. No, pero sí, para no. Sí, ahí va bien. Va. Listo. ¿Sabes qué? Te iba a pedir el favor de que me avises la hora, porque estoy sin reloj y sin nada. Okay. No digo, es para que me avisen cuándo. Ah, no, mentira, sí, acá está mi celular. Listo. Perdón, es que hay gente en mi facultad preguntando por el taller de cartografía, o sea, llegaron allá. Estamos en él. Entonces, bueno, vamos a tener las sesiones distribuidas de esta manera. Ustedes ahora al final de la clase les enviamos el programa a todos para no imprimir pues todo ese papel. Se los enviamos a sus correos con la bibliografía de cada sesión. Hoy vamos a avanzar en elementos históricos, una breve conceptualización, experiencias y unos marcos metodológicos como grandotes sobre los que vamos a desarrollar las siguientes sesiones. Pero hoy vamos a dejar enunciados los marcos metodológicos por un elemento concreto, y es que nosotros hemos definido 4 énfasis en ese recorrido metodológico. Uno es aprender a reconocer cartografía temática. El otro va a ser acercarnos a la cartografía topográfica, porque es tal vez la de mejor escala para leer situaciones concretas en los territorios, y avanzar sobre los SIC y el manejo del GPS. En cada uno de esos vamos a ver aplicativos concretos y herramientas que están todas libres en internet para que ustedes las puedan manejar. ¿Ustedes todos aquí manejan el GPS o no? Hay varias gente que no lo maneja, vale, no hay problema. Hacemos una pequeña introducción al aprender a tomar puntos de GPS, porque si no, cuando veamos el aplicativo de qué hacer con un punto de GPS en términos de análisis, pues ahí nos perdemos. Hay que aprender a manejar el sistema de geoposicionamiento de manera básica. Y nos vamos a concentrar en este taller práctico en el que vamos a simular varias cosas. Uno, la captura de datos en campo. O sea, si ustedes están en campo, aquí en el campus de la universidad, en Bogotá, en lo que sea que sea el campo para ustedes de sus investigaciones, cómo poder utilizar aplicativos web que son basados en información cartográfica para subir la información que han tomado en campo y poder editarla. Entonces eso nos parece clave. Avanzar en el procesamiento, en el análisis de la información, y por supuesto tendremos algunas conclusiones de la sesión, pero pues ya eso será en un mes que estemos terminando el curso. Entonces un barrido, digamos, rápido de lo que vamos a ver. Hoy vamos a concentrarnos en esto, los que estuvieron ya en las sesiones pasadas del doctorado, que creo que solamente estás tú, ¿cierto? Entonces, bueno, tú vas a ver muchas cosas que ya viste, pero bueno. Vamos a avanzar en el qué y el para qué, en los elementos históricos de la cartografía del mapeo social. Vamos a avanzar por las metodologías y les voy a mostrar ejemplos de representación cartográfica de lo que hemos hecho. Eso vamos a
a ver hoy, y vamos a estar principalmente pensando en el contenido del texto de B. Harley. Él se llama Brian, pero todos sus textos los cita con solo la B. Es conocido como el padre de la crítica cartográfica. Es digamos, un autor de referencia para quienes quieren aproximarse a todos estos temas del mapeo social. Él no trabaja la cartografía social como la conocemos en este lado del mundo, que es los mapas de diagnóstico o los mapas parlantes o los mapas, digamos, a mano alzada, sino que él es un crítico de la cartografía convencional, pensando principalmente en lo que para él constituiría su principal objeto de estudio durante muchos años, que fue la historia de la propiedad. A B. Harley le interesaba mucho eso, digamos, de donde acá aparecían títulos de propiedad en la Europa feudal, que era además su contexto de análisis, y encontraría que ahí el poder de la cartografía pues era muy determinante en las distribuciones de tierras, en lo que comenzaría a ser la disciplina catastral. Entonces él es muy interesante porque nos invita a algo que él propone en todos sus textos, y es de construir el mapa y el método cartográfico como un método lineal, científico y exacto. O sea, eso no se lo cree nadie. Los mapas, la cartografía convencional no es exacta. Los cartógrafos editan la realidad todo el tiempo, y en esa medida toda cartografía es una cartografía social, toda cartografía es una representación. Entonces él le da durísimo a esos que piensan que la cartografía es un método exacto, ¿no? Entonces él empieza, digamos, a cuestionar esa idea como un histórico de la cartografía, y sin duda está muy situado en lo que se conocería en las ciencias sociales como el giro espacial. Ese giro espacial en las ciencias sociales es súper interesante, porque hasta antes del giro espacial, que es más de los 70, los 80, digamos, se sedimenta más la literatura sobre estos temas, significa que hay un proceso que es, digamos, inherente, un carácter inherente en la producción del espacio. Es decir, el espacio no es una afuera, sino que el espacio es una construcción histórica, social, simbólica. Entonces no hay una afuera en los acontecimientos, y eso, digamos, es clave en luego lo que sería mapear el espacio, cartografiar el espacio o cartografiar el tiempo desde las epistemologías digamos, nativas o tradicionales. Cuando uno hace cartografía con grupos étnicos o tribales en general, el tiempo y el espacio están íntimamente vinculados. Es imposible separarlo desde las nociones propias que ellos tienen de territorialidad. No hay un tiempo y un espacio aparte, sino que cuando están hablando de los significados de habitar un lugar en concreto, están vinculando todo el tiempo, espacio y tiempo. Entonces con las cartografías nativas, como se conocen, pero digamos de nombre raro, las cartografías con grupos étnicos o comunidades tradicionales nos llevan a unir esas dos variables que nosotros hemos tenido siempre de manera muy separada, ¿no? Entonces cuando veamos algunos ejemplos, eso va a ser más claro. Y él, digamos, por supuesto, de la mano de Lefebvre y de otros digamos, filósofos de las teorías del espacio, hablan de unas políticas del espacio y de entender el espacio como un ámbito político, y de hablar no solamente de, digamos, de lo que nosotros en Colombia tenemos como más apropiado, que es el acceso equitativo a la tierra, y todo esto para ellos sería la justicia espacial, en términos de quién usa el espacio, cómo lo usa, cuándo lo usa. Y hay un montón de análisis sobre eso desde la teoría feminista, de por qué las mujeres no podemos transitar la séptima de la misma manera que transitan los hombres a ciertas horas de la noche, y cómo hay unos usos atribuibles a unos espacios en unos tiempos determinados, y cómo eso marca, digamos, la construcción de espacialidad que cada uno de nosotros tiene de un lugar determinado de la ciudad, si todos seamos habitantes de la misma ciudad, ¿cierto? Hay tantas espacialidades como personas, porque es una construcción que primero es individual, pero por supuesto es en un contexto relacional. O sea, la séptima significa algo para mí en el contexto en el que yo vivo y cómo interactúo con los demás. Lo mismo será la Amazonía, el Pacífico, el Magdalena Medio. Entonces hay espacialidades que emergen dependiendo de las representaciones que tenemos
de ellas y de la historia que tenemos de ellas. ¿Qué dice Harley en el texto que ustedes tienen de referencia? Que la cartografía comúnmente acompaña las publicaciones de estudios históricos como ilustraciones que generalmente agregan verosimilitud a un tema presentado. Él dice que la cartografía generalmente es usada como un recurso pictográfico, ¿sí? Y es el mapa como localización, que a todo el mundo le priva y le encanta, como dónde estamos, el puntico de localización del mapa y listo, ahí se acaba, digamos, como el uso concreto de la cartografía. La propuesta de Harley abre la perspectiva para que los mapas y los planos sean considerados dentro de una posibilidad de conocimiento más amplio y se estudie como fuente de la historia social y cultural. Es decir, no el mapa como recurso que ilustra, sino el mapa como fuente de información. Entonces ustedes que están metidos en temas territoriales, en temas de barrios en concreto, de lugares en concreto, de regiones en concreto, busquen o piensen la cartografía como parte de las fuentes que le dan cuenta a ustedes de esas regiones, cómo han sido cartografiados esos espacios, de cuál es el mapa más viejo o más nuevo que existe de Ciudad Bolívar, como Karen ahorita estaba, digamos, diciendo, que me quedó como lo de tu interés. ¿Los han hecho con qué propósitos? ¿A qué escalas están construidos? ¿Quiénes participaron de ese ejercicio cartográfico? Cuando uno empieza a hacerle preguntas a un mapa, el mapa se vuelve una fuente de para qué fue construido, con qué intereses fue construido, con qué finalidad fue construido y en términos, digamos, de qué representación está en juego cuando estamos viendo ese mapa. ¿Quién es el autor de ese mapa? No solo un autor institucional, sino en términos de un conjunto de relaciones que explican la existencia de esos mapas. Entonces, en ese sentido, esta se ve muy chiquito, pero la idea aquí es que los mapas, como un poco la discusión de Harley con los mapas, es que generalmente sugieren un retrato, como si fueran una copia de la realidad, ¿no? Y los mapas no son una copia de la realidad, los mapas son una edición de la realidad, nunca son una copia exacta. Él dice que hay una aparente honestidad en los mapas, que siempre hay que donde buscaba establecer principios teóricos para esa historia de la cartografía. Ya luego retomarían, digamos, las escuelas siguientes después de su fallecimiento y otras personas que han estado hablando de este tema. Este es, digamos, como el trasfondo de lo que les decía al inicio, y es esa crítica cartográfica en la que luego se situaría la cartografía social, porque la cartografía social también es hija del giro espacial, o sea, de empezar a hablar de un espacio construido socialmente. Sin duda tiene un hito súper importante en las movilizaciones sociales de reclamación de derechos a la tierra, en donde hay un historiador cartográfico que es Karl Offen, que dice que se ha recuperado más tierra a punta de mapas que de paros, que de luchas, ¿sí? Que de salir a la calle y tomarse una vía, que es más útil el mapa en la reclamación de tierras, y él está sobre todo documentando procesos de redistribución de derechos a la tierra de pueblos indígenas andinos y amazónicos, que con digamos, el posicionamiento de un lenguaje técnico que es la cartografía empezaron a movilizar sus reclamaciones de tierras en un lenguaje distinto, que ese es el lenguaje que ustedes decían que les parece atractivo y tal. Bueno, eso lo entendieron muy bien las comunidades tradicionales, y ese el poder de representar sus reclamaciones de tierra a través de cartografías. Entonces, este hombre, que les voy a dejar el nombre aquí por si algunos no lo conocen y lo quieran leer, tiene cosas muy interesantes. Tal vez lo alcanzan a ver. Es así, escribe Karl Offen. Es súper, él es el que documenta el poder de la cartografía en procesos redistributivos de indígenas contra el Estado. Tiene varios casos documentados. Bueno, entonces, ¿qué hay al interior? Digamos, ¿qué encarnan los mapas? Los mapas encarnan procesos jerárquicos, proponen clasificaciones,
y proponen nociones de ordenación del mundo. Y en esa medida están íntimamente vinculados con administrar y construir un orden social, delimitar y por supuesto dominar. Eso de los mapas como procesos de dominación era lo que más documentaba Brian Hartley. A él le gustaba mucho eso por lo que ya les conté, y es que él estaba súper obsesionado con la historia de la propiedad. Entonces, pues hay mucha literatura muy interesante sobre el origen de la propiedad como un robo, ¿sí? O sea, el origen de la propiedad es un robo, básicamente. ¿Quién puede hacerse a la idea de esta tierra me pertenece? Entonces, Hartley lo que documenta es señores feudales con topógrafos y abogados haciéndose a una cantidad de tierras y diciéndole a la gente: usted ya no tiene derecho a ella porque aquí tengo el papel que lo respalda. Y pues con eso sacaban a la gente y se hacían a grandes propiedades. Entonces él estaba muy interesado en el mapa como dominio, y sin duda hoy tendríamos que seguir hablando del mapa como un dispositivo de poder en el que no solamente hay reclamaciones de tierra y experiencias exitosas de comunidades que al final logran sus titulaciones, sino también de, digamos, otro tipo de actores que a través del lenguaje cartográfico y del uso de estos instrumentos van a demostrar, digamos, sus intereses. Cuando hacemos mapa, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo procesos de selección, estamos creando símbolos y estamos proponiendo significados sobre los espacios. Entonces, cuando decías el de la Procuraduría, ¿me recuerdas tu nombre? Ronald. Cuando estabas diciendo, bueno, yo he hecho mapas a mano alzada, yo no sé si eso está bien o eso está mal. Todos los mapas a mano alzada son un recurso metodológico, digamos, fundamental. Siempre están bien, porque es preguntarle a la gente acerca de cuáles son sus nociones de espacio. El tema será luego más instrumental, y es si queremos el mapa a mano alzada o si queremos de una vez trabajar sobre fotografías aéreas, imágenes satelitales, ¿no? Es más el medio, pero siempre es un mapa a mano alzada. Nosotros, por más que sofisticamos nuestros métodos, por ejemplo, ahorita trabajamos con drones. Entonces droneamos una zona y nos llevamos las imágenes de los drones para precisar con la gente porque aquí hay bosque y aquí no, o porque la palma está sembrada, una palma, por ejemplo, para cultivos agroindustriales de biodiesel y papel y todo lo que hacen con la palma de aceite, porque está sembrada al lado de un cuerpo de agua y no respeta, digamos, legalmente las reglas hídricas, etc. Nosotros medimos eso con un dron, con una imagen de un dron, pero al final nos vamos a responder con la gente qué es lo que ha pasado ahí. Digamos, es dificilísimo hacer lecturas espaciales, hacer análisis territoriales sin el conocimiento local. Entonces, conforme avanzan los métodos de interpretación, lo sofisticado del método de interpretación es que necesita la gente. Piensen ustedes lo curioso del asunto. Es que hoy hacemos, digamos, lecturas multitemporales. ¿Cómo cambió un paisaje? Perfecto, yo lo explico desde arriba. Los satélites, porcentajes, hay un programa que se llama ENVI, no sé si algunos lo han escuchado, para los que quieran seguir profundizando sobre, digamos, es un software muy especializado en la lectura de coberturas, de los cambios de las coberturas de la Tierra. Entonces yo meto imágenes a ENVI me dice, mire, esa cobertura en la que usted está interesada ha cambiado en un 20% del 98 al 2002, del 2002 al 2007 el cambio fue en un 70%, y me dice por qué y en qué, según la cobertura. Pero para poder explicar eso, pues tengo que ir a terreno, tengo que hablar con la gente, tengo que volver al mapa a mano alzada y reconstruir con las personas esos cambios, a qué se deben, de qué momento me hablan esos cambios, qué estaba pasando, qué estaba aconteciendo. Entonces no hay cartografía sin gente, por eso toda cartografía es social, ¿sí? Toda. Esa es, digamos, nuestra gran tesis que defendemos. Los cartógrafos piensen que pueden modelar el mundo sin participación y sin voces locales, que es lo que pasa con muchos modelos cartográficos que no consultan la gente, pero eso, digamos, está cada vez incluso científicamente más puesto en cuestión, más puesto, digamos, en problematización. Ese, digamos, es un asunto que tenemos que tener
en cuenta. Quienes vayan teniendo preguntas pueden alzar la mano sin problema, ¿vale? Para que no queden acumuladas para el final, que de repente no nos quede tiempo. Con Hartley uno tendría que hablar de que el mapa es un modelo para, ya no hablar de un mapa de. Este es un mapa de la comunidad de tal, en La Guajira. Este es un mapa para representar tales y tales asuntos de esta comunidad. Entonces él dice que los mapas no son un mapa de, sino que son, como son modelos, el nombre real y el nombre, digamos, más fiel a lo que representan los mapas debería ser que el mapa es un modelo para tal cosa. Los mapas tienen esta característica, y es que en la mayoría de los casos anticipan la realidad. Uno no ha tenido una interacción concreta con un espacio, un lugar, pero el mapa lo anticipa. Y creo que todos somos usuarios de la cartografía cuando no conocemos un lugar, pero vamos para allá, y pues lo que hay que hacer es empezar a consultar los mapas. Aquí todos navegan Google Maps y Google Earth. Yo soy la única que tiene canal. Wow, ahí hay como abrir. Ya se fue el ruido, entonces ya puedo abrir esto. Para que nos entre un poquito de aire. El mapa, como digamos ese principio que tiene de anticipar la realidad, ya lo decíamos, el mapa como un instrumento de control y planeación, y la estrecha relación que hay entre la historia de los mapas y las historias de la nación, y las historias de las naciones, digamos, eso más pensando en Anderson y en otros teóricos de estos asuntos, donde dice que ambos son artefactos culturales, invenciones que permiten procesos de dominio, como la idea de una nación que tiene, por supuesto, unas fronteras altamente móviles. Lo que hace al final este autor es explorar la acción del poder político mediante la cartografía y la manera en que los mapas son una forma manipulada de conocimiento. Ese es un asunto súper importante. La cartografía social también es una forma manipulada de conocimiento. Lo que pasa es que es, digamos, declaradamente manipulada, porque la cartografía social es un método que se trabaja a partir de la subjetividad, y lo dice abiertamente. En cambio, la cartografía técnica, convencional, cree que no es subjetiva, ¿sí? Hay como una idea de estos mapas sí son exactos, y los que hace la gente son inexactos, porque eso es la gente representando el mundo como lo ve en su cabeza. Entonces eso es subjetivo. Si es subjetivo, es inexacto. No estamos pretendiendo con la cartografía social exactitud, estamos buscando modelos de representación para acercarnos a la comprensión de algún fenómeno, para la búsqueda de algún proceso concreto. Pero eso no es menos exacto que la cartografía institucional o que la cartografía hecha con métodos únicamente de geoposicionamiento. Ambos son procesos manipulados de conocimiento. Habrá que ver esa manipulación en términos de qué la entendemos o cómo, digamos, lo posicionamos. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que la cartografía al final es eso o no? ¿O les quedan dudas? Es una forma manipulada de conocimiento. Yo quisiera, como esa palabra manipulada me parece, pues no estoy tan de acuerdo, porque tiene como una connotación negativa, como si hubiese algo que no estuviese manipulado, como si hubiese algo que no fuera una construcción social. Entonces no, yo no estaría de acuerdo con llamarlo manipulado, sino es una construcción finalmente, y no hay que darle como una connotación negativa a esa construcción. Simplemente es una construcción que tiene una intención, y lo que habría que rastrear es de dónde viene esa intención y qué quiere mostrar esa intención, más allá de decir, pues bueno, qué es más exacto que otro, o qué intención es más buena que otra, o más políticamente que otra. ¿Querías decir algo? Sí, yo creo que de hecho también podríamos pensar en que manipulado no necesariamente tiene una connotación negativa. Piensa como en la acepción más básica de manipular, de lo artesanal, de lo que pasa por una manualidad. También ahí están las cartografías sociales.
Pero obviamente Harley le está poniendo la atención que tú ves, Alejandra, ¿sí? Entonces es una forma manipulada de conocimiento y es porque el cartógrafo representa lo que quiere que otros compren como esa representación. Entonces ya no es solo lo que ve, sino lo que quiere que otros vean, porque conduce la mirada con sus cartografías. ¿Qué quiere el cartógrafo que veamos en términos de un conflicto ambiental que se les ocurre a ustedes, o de una disputa por la tierra que se les ocurre a ustedes? ¿Sí? Basta solo con ejemplos. Aquí en Bogotá estamos yendo, ¿cierto? Y es el borde urbano-rural de Bogotá, allá en Usme, quienes hayan ido por allá alguna vez. Toda una atención sobre qué es urbano y qué es rural, y el distrito la resuelve muy fácil cartográficamente traza un límite, y usted va a mirar ese límite. En la realidad se va con un límite cartográfico a mirar qué es lo que ocurre allí, y pues es una cantidad de gente con unos procesos históricos súper interesantes, rurales, campesinos, que se niegan a aceptar que ese límite los define, porque para ellos esa área que el distrito considera de ampliación, suelo de ampliación urbano, es un territorio campesino, punto. Pero el distrito lo resolvió técnicamente, ¿cómo? Análisis del suelo, vocación, una cantidad de elementos topológicos para ver cercanía a la ciudad, conglomerados digamos, de todas estas áreas destinadas ya como industriales, como suelo urbano, cambios en la función social y ecológica del área que está allí. Entonces, técnicamente, objetivamente, dirían los cartógrafos convencionales, se define un límite, pero no, esos límites son absolutamente manipulados, interesados, cargados de qué yo quiero hacer con ese límite. Entonces en los mapas sociales sucede lo mismo, solo que lo que hay, uno tendría que decir, es un mapa manipulado, sino que es que hay un posicionamiento. Eso es lo que pasa cuando la gente también construye sus mapas, porque en USME entonces las comunidades también han propuesto cuál es su límite de ciudad, o cuál es su modelo de ciudad rural urbana allí en esa frontera. Y ellos han generado unas cartografías con su posicionamiento, y es su propia idea y su propia noción de espacio, que está en contraposición del espacio del distrito. Y así pues tendríamos 80.000 ejemplos. Pero el distrito, con todo y lo técnico que esté detrás, lo que tiene es una forma manipulada del conocimiento cartográfico. Los mapas son absolutamente interesados. Yo no he podido encontrar los primeros que no lo sean, o sea, que técnicamente puedan, digamos, dar cuenta de relaciones que no estén atravesadas por esas tensiones. Ni siquiera los de biodiversidad, que me dediqué mucho tiempo a cartografía de la biodiversidad, también súper saturada de intereses, de falsa objetividad en la medición concreta de cuáles eran entonces las áreas más importantes para la preservación. Había una cantidad de generalizaciones ahí para que el área casara con lo que Parques quisiera, por ejemplo, con las metas del Ministerio de Ambiente en términos de hectáreas. ¿Sí? Si ustedes ven las áreas protegidas del área de manejo especial de la Macarena, yo cartografié muchos años Picacho, el Parque Picacho es el mismo parque de la Macarena y Tinigua. Son áreas protegidas del área de manejo especial de la Macarena, al sur del país, que han perdido el objeto de conservación. Si uno mira las estructuras del paisaje, se da cuenta que lo que se conservó, lo que se quería conservar en un momento allí, pues se ha degradado por miles de cosas, ¿cierto? Colonización, conflicto armado, variabilidad climática, o sea, las causas serían muchísimas. Pero, digamos, mostrar que un área protegida ya no tiene el objeto de conservación, pues por supuesto sería muy poco estratégico en términos de lo que se quiere sobre esas zonas y lo que se planea para esas zonas en términos de seguir limitando el poblamiento humano sobre ellas. ¿Tú quieres decir alguna pregunta? Pensar el tema de la frontera, zonas de frontera, porque pensar el tema de la frontera, por ejemplo, en caso de que una persona tenga una finca que es en el límite entre Arauca y Colombia y Venezuela, y la finca transborda la frontera, ¿qué sucede en esos casos?
Me refiero, digamos, la finca tiene parte que es parte de Colombia y parte que es parte de Venezuela. La persona puede vivir en Colombia, pero su finca también tiene la de Venezuela. ¿Qué sucede en esos casos? La frontera no existe. Para él la frontera internacional no existe, pero además es el caso de todos los pueblos binacionales. Yo no lo conozco en individuos, sí en resguardos indígenas. Es todo el caso Barí, por ejemplo, del pueblo Barí del Catatumbo, que está, los guayujos también que están en la Alta Guajira. Es un resguardo tanto del lado de Venezuela como del lado colombiano, y por supuesto esa invención, que es la invención de la nación, ¿sí? No solamente de la frontera, sino de la idea de que aquí empieza Venezuela y allá sigue Colombia. Los pueblos que habitan esas fronteras sin frontera, sino como un continuo, como un flujo, pues evidentemente la borran. No hay esa frontera. Lo que pasa es que se la imponen administrativamente. Entonces ya sí hay casos, pero no sé si es una finca, eso nunca lo he visto. No sé, lo he visto más con pueblos tradicionales, o los Agua en el Ecuador, que también son un pueblo indígena aquí en Ecuador y son fronteras, los pueblos se les llaman pueblos binacionales, también es como una mala manera de denunciarlos, pero efectivamente ellos son un muy buen ejemplo de que las fronteras pues son una invención muy artificial, muy funcional como a procesos administrativos, pero que para quienes viven ahí pues no, la frontera no está. Ahora la frontera se acentúa y los estados las hacen sentir en las crisis. Y es que para un Barí nunca había sido tan importante la frontera como hoy, y es que ya hoy sí se sabe cuál es el Barí que viene de Venezuela y cuál no, y dónde está mejor la cosa, ¿no? Porque además los indígenas de estas zonas pues balancean muy bien dónde hay mejores condiciones. Antes los Barí se la pasaban en Venezuela, los Barí colombianos iban mucho a Venezuela. Ahora pues por supuesto hay muchos Barí venezolanos en Colombia por toda la crisis. Entonces, quizá hoy existe más esa frontera con las discusiones que hay. Bueno, vamos a ir un poco más rápido por aquí para alcanzar a entrar en las nociones metodológicas después de todo este cuento de la historia de la cartografía, que en todo caso les recomiendo que lo lean, lo revisen, porque de aquí en adelante ya solo vamos a ocuparnos de procedimientos, instrumentos, aplicativos, o sea, esto ya, por allá en la última clase volvemos a decir, verdad que los mapas son una forma manipulada de conocimiento y tal. Pero esta teoría es importante para poder como anclar y discutir los objetos cartográficos en un contexto que en el caso, digamos, cuando teníamos las clases en el doctorado de Ciencias Sociales, nos interesaba, y era poder hacer hablar los mapas de los contextos sociales a los que pertenecen. Y eso, digamos, es fundamental en cualquier ejercicio de cartografía social. Porque si no, lo que pasa es que nos obsesionamos con los métodos y con la técnica y se nos olvida, digamos, cómo desnaturalizamos el sentido político que hay detrás de la cartografía. Entonces ahí por eso hay que ir haciendo siempre ese balance, aun cuando vayamos a ocuparnos más de lo procedimental de la cartografía. Entonces, en síntesis, esto ya lo hemos dicho, y es que esos mapas producidos bajo esa rigurosidad del método cartográfico son presentados como un conocimiento probable, exacto, verdadero, resultado irrefutable, reflejo fiel de la realidad, que tiene una ciencia por detrás que es acumulativa y objetiva. O sea, eso es lo que le dañaba el estómago a Hartley. Yo creo que lo enfermó hasta sus últimos días, y era esa discusión con los cartógrafos que todavía seguían defendiendo esa idea. Nosotros aquí hemos hecho diplomados, no de estos temas, de otros que ha tomado la gente del IGAC. Ustedes no se imaginan las discusiones cuando a un ingeniero catastral geodésico, aquí hay ingenieros catastrales geodésicos, ¿no? Los que están en el libro son catastrales, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Tú? No, es que nosotros estamos mucho más en el factor social. Ok, efectivamente. ¿Ustedes no sufren con los catastrales? Sí. Yo trabajé mucho con catastrales, no, son geniales y tal, pero ellos son hijos de esta idea, de que son una ciencia acumulativa, objetiva, de que no hay pierde, de cómo así que si usted va con eso a terreno no coincide. O sea, ellos pueden estar frente al error, pero defienden tanto su método acumulativo que se vuelven ciegos, ¿sí? Que no lo ven, o que dicen que es un error, digamos,
fácil y convencional en la cartografía y punto, pero no hay posibilidad de un debate con ellos sobre el mapa como algo que no es exacto, que no es verdadero, eso es imposible. Entonces con ustedes es más fácil dar esa discusión. Y la historia de los mapas como una forma de discurso, como una forma de conocimiento que implica poder y la importancia de dotar de historicidad del mapa. Por eso les decía que a mí siempre me resulta muy bien cuando empiezo a trabajar en una región desconocida, incluso en las que ya conozco lo sigo haciendo, y es ver la producción cartográfica que hay sobre ellas, ver a quién le interesa cartografiar esa zona, porque ustedes van a ver cuando aprendan a buscar imágenes satelitales en internet que hay regiones del país que tienen una cantidad y regiones donde no hay una sola imagen, o zonas donde no han liberado imágenes porque las compran las empresas, digamos, sí hay producción, sí hay satélites tomándole fotos a esas zonas, sacando imágenes de esas zonas, pero no están libres para la consulta nuestra. O si las han liberado de ciertos años, no de todos los años. Entonces hay una cantidad de, digamos, de implicaciones que pasan, por supuesto, por estas relaciones y por estas posiciones de poder en torno a la historicidad de los mapas. Entonces, ¿por qué ciertas zonas tienen más cartografía que otras? Es una pregunta básica cuando ustedes se acerquen a un objeto de estudio entendido como una región, un ecosistema, un paisaje, un lugar. Zonas, por supuesto, pues como el Bogotá estarán absolutamente cartografiadas, pero no Bogotá en su conjunto. De pronto unas zonas de Bogotá no. Muy, digamos, puede ser muy desigual al interior de una misma ciudad donde hay mayor producción cartográfica, o para qué se ha hecho, con qué intereses se ha hecho. Entonces esa, digamos, es un llamado muy importante de esta gente de la crítica cartográfica y todo en esa historicidad. Entonces, en síntesis, ¿qué sería un mapa? Tiene esa doble identidad, y es que es texto y es imagen, no es solamente una imagen, es una imagen que está vinculada con una textualidad de lo que estamos discutiendo ahorita, de su historia, ¿no? Tendríamos que entenderlos siempre como unos objetos que son muy complejos. Hartley también dice que son objetos y son dispositivos, pensando Foucaultianamente, ¿cierto? El mapa como un dispositivo de poder, o como un dispositivo, digamos, en un conjunto de relaciones, también son, sin duda, los mapas. Son productos culturales que tienen elementos técnicos, ahora Alejandra decía estéticos, y los mapas son una imagen estética, sin duda, con mucha fuerza, simbólicos y políticos. Todos esos elementos se conjugan en un mapa, en cualquier mapa, en una cartografía social. Ustedes no ven los mapas a mano alzada, los principios estéticos que tienen son impresionantes. No sé si los que aquí han hecho mapas a mano alzada, pero cuando uno le piden hacer un mapa de su territorio, pues uno se esmera, porque es que lo que está ahí es nada más y nada menos que su casa, su espacio, su vivienda, de donde comen. Entonces la gente no lo hace de cualquier manera cuando se toma en serio, por supuesto, la cartografía y entiende lo que eso puede, digamos, activar en términos de conocimiento, de incidencia y de otras cosas. Entonces hay unos elementos allí fundamentales en lo simbólico y en lo estético. Son un resultado de ¿qué? De tradiciones científicas complejas, que son estas tradiciones, digamos, más del método cartográfico geodésico, digamos, los catastrales saben más de cartografía que los geógrafos, por ejemplo. O sea, los geógrafos, no todos los geógrafos hacen mapas, ¿cierto, Federico? O sea, no todos los geógrafos sí, hacen geografía, exacto. El mapa puede ser parte, digamos, de los instrumentos, pero no. Entonces, hay gente que se especializa en cartografía, o sea, hacer cartografía, es un campo concreto, pero aquí no hay un pregrado, digamos, en cartografía, sino que se vuelven como especializaciones. Son artefactos muy poderosos que muestran las relaciones indisolubles que hay con la historia política moderna. ¿Cuándo en Colombia hemos avanzado más en cartografía? ¿Cuándo ha sido nuestro boom en somos unos duros, no nos gana nadie? En cartografía, en métodos cartográficos. ¿Por qué creen que se saben cuándo y cómo y por qué? Fecha de ese hecho y como a qué responde, a qué momento político responde. ¿Cuándo ha evolucionado más la cartografía en Colombia?
Yo creo intuitivamente que tiene que ver con el registro del conflicto armado en el país. El registro del conflicto armado. Sí, digamos, cómo comprender lo que ha sucedido en el territorio si no hay una comprensión o una representación del territorio, y cómo la violencia pues ha atravesado esas prácticas alrededor del espacio, ¿no? Entonces creo que tendría que ver con eso. Con los últimos 15 años creo yo que es donde ha resurgido, digamos, unos cambios a nivel metodológico en las ciencias humanas. Yo también me arriesgo intuitivamente a pensar que con la Revolución Verde y todo este tema de repartición de tierras y la tecnificación del agro, tal vez ahí se dio mucha evolución en el tema cartográfico intuitivamente. Sí, pero sí. Yo creo que un poco más atrás y de pronto no sé, con políticas extractivistas, cuando empezaron a decir, bueno, vamos a sacar petróleo, vamos a hacer cartografía para saber dónde está todo. Siento un poco por eso, ¿no? También. Sí, digamos, ha tenido que ver con políticas de planificación territorial concretas. Tal vez la que más avanzó y que tenía un paquete de cooperación también para cartografía es, aunque ustedes no lo crean, la reforma agraria, porque al final los procesos de reforma agraria fueron procesos de modernización del campo, ¿sí? Aun cuando hoy tengamos una lectura también vinculada a los movimientos sociales, a la reforma agraria como el movimiento campesino, todo eso fue parte de la reforma agraria, pero la reforma agraria en el estricto sentido fue una recomendación de un grupo de expertos, en su mayoría estadounidenses, que le dijeron al Estado colombiano: si usted quiere modernizar el agro, lo primero que tiene que implementar son procesos redistributivos, porque la acumulación no tiene nada que ver con el capitalismo. O sea, la acumulación es precapitalista. Usted necesita redistribuir mejores derechos de propiedad y abrirse al mercado. Y para eso necesita mejores instrumentos de planificación. Entonces, sí, casi todos conocemos como la otra cara de la reforma agraria, pues también por lo que luego sería la guerra, ¿no? contra la reforma agraria. Pero digamos, en el estricto sentido, la documentación fue un elemento altamente eficientista del uso del espacio. Entonces esas misiones, las misiones para las reformas agrarias implicaron un auge en el conocimiento cartográfico y en el mapeo de regiones apartadas del país, lo que se conocía antes como, todavía seguimos llamando periferias, utilizando, digamos, metáforas cartográficas, hablando de centros y de periferias, algunas regiones del país, algunos lugares de los que se tenía muy poca información. Entonces, ¿cómo se iba a acumular información para procesos de planificación eficiente del espacio? Pues a punta de cartografía. Entonces tiene que ver con, sí, lo podríamos ver como dinámicas, también tiene que ver con dinámicas extractivistas, pero en ese primer momento más con redistribución de derechos a la tierra. Y otro momento en el que el Estado colombiano tuvo mucha cooperación para la cartografía, muchísima cooperación, fue en el Plan Colombia y en todo lo que sería la comunicación aérea. Eso necesita precisión cartográfica. Entonces, nosotros tenemos mucha cooperación gringa a la cartografía. De hecho, hay bancos de imágenes en el Agustín Codazzi. No sé, ustedes que estuvieron en la clase pasada, ¿quién fueron al Agustín Codazzi a sacar fotos? No. Eso lo vamos a ver en la clase de métodos, y es cómo acceder a las fotografías aéreas que el Estado tiene. Hay series específicas que están marcadas, nosotros les vamos a mostrar esa nomenclatura, que son fotografías que tomaron misiones especializadas de Estados Unidos en Colombia para, por ejemplo, recomendaciones para ampliar cultivos de algodón, de tabaco. Entonces se entregaban series fotográficas súper, digamos, detalladas de áreas del país, que hoy son fuente de investigación. Claro, esta puerta no se pudo dejar abierta. Entonces yo estoy asada, ustedes no. Será la que no es por la gripa, porque como he tomado tantas pastillas y cosas, estoy ya como lo siento. Pero bueno, entonces
Ese es un asunto en la historia de Colombia relacionado con cuándo la cartografía ha crecido más. Entonces tiene que ver con intereses militares. Sigue siendo la mejor cartografía del Estado la de las fuerzas militares, sin duda, por la precisión misma que necesita la actividad militar. No sé si en este proceso en el que estemos aquí, que hay abogadas en el curso, abrir los archivos de las fuerzas militares también signifique abrir su cartografía, porque es así, creo que todos los analistas del territorio nos la pedimos, ¿no? Para ver qué es lo que los militares tienen en términos cartográficos, porque esa información debería ser abierta en el sentido del detalle que tienen los militares. Es decir, ellos por ejemplo tienen fotografías de radar muy detalladas de áreas en las que nosotros en Google Maps pues vemos árboles, una base ahí grandota. Con el radar ellos pueden ver altimetría, ellos pueden ver, bueno, ese árbol qué densidad tiene, esa masa de árboles qué densidad tiene y qué hay ahí debajo y cómo se pueden establecer rutas de movilidad humana debajo de esos parches de bosque que nosotros vemos desde una imagen, y eso solamente se logra con cartografía y sí altamente sofisticada. Entonces, si los militares nos entregaran eso, digamos, a los ciudadanos común y corriente, en términos de objetos de investigación serían fantásticos, o de avanzar en el conocimiento de muchas áreas de las que no tenemos mayor detalle. Sí, siguiendo eso te quería preguntar como esta nueva cartografía social y toda esa cuestión, ¿qué tanta aceptación tiene hoy en día en el Estado colombiano? Y sí, ¿en dónde lo utilizan? ¿Desde qué año más o menos? Sí, sí se utiliza mucho en, digamos, con ocasión del conflicto armado, de la violencia. Tal vez quien empezó a emplearlo de manera más sistemática fueron todas las agencias relacionadas con la protección de derechos patrimoniales. Todo lo que fue antes de la restitución de tierras, lo que dio origen a la restitución de tierras fue un programa de protección, se llama el Proyecto de Protección a Tierras de la Población Desplazada, que era del Estado, digamos, de la Presidencia, pues apoyado por un montón de agencias de cooperación. Y parte de lo que sucedió allí es que cuando los desplazados venían a declarar a las ciudades que habían sido desplazados, y el Estado, después de muchos años de solo preguntarles si eran desplazados y decirles, bueno, ¿de dónde?, y meterlos a una base, en el 2005 se desarrolló un instrumento específico para preguntarles no solamente de dónde venían, sino cuánta tierra abandonó, dónde estaba localizada esa tierra, qué hacía con esa tierra. O sea, se empieza un censo desde las tierras abandonadas, como digamos un instrumento más fuerte del Estado. Lo que sucedía en esa relación entre el Ministerio Público, que hacía esas entrevistas, y los desplazados, es que había mucha dificultad para localizar el área de donde la gente venía. Entonces allí se empezó a emplear sistemáticamente la cartografía social para identificar estas zonas. Me quedo a tomar agüita. Y con esa experiencia en las políticas de protección, se tomó esa metodología hoy día en los procesos de restitución de tierras. La unidad administrativa para la restitución de tierras tiene un área específica de análisis catastral. El antecedente más cercano del uso de la cartografía social es la restitución de tierras. Más reciente. ¿Qué otra institución utilizaba antes? ¿O eso es como lo que antecedente? No, muchos parques nacionales, o sea, todos usan cartografía social, dependiendo un poco como del que está el interés de ciertas políticas públicas, pero como método sistemático sí es la unidad, por el tipo y la naturaleza de datos que recoge. Sí, sí requiere la información de las víctimas, de las comunidades en general. Creo que me va a quedar sin voz. ¿Quién? Pues en planeación, normalmente se utiliza mucho el tema de la cartografía conjuntamente. ¿Pero dices en el DNP o en el...? No, todo tipo de planeación. Exacto. Y las secretarías de los municipios, las UMATAs.
Sí, solo que quien tenga equipos especializados dentro de sus oficinas y es la unidad de restitución, porque, por ejemplo, el IGAC, no, que podría hacerlo, no lo hacen. Solo corrige nombres, es para lo único que requiere la gente en campo, para la toponimia, el resto para nada más. No le preguntan nada más a la gente. Bueno, pues esta pregunta que ya la estábamos discutiendo, ya no en términos de quién hizo el mapa, sino qué significa el mapa para la sociedad que lo hizo y lo usó por primera vez, también es una pregunta obligada. Y para Harley, todos los mapas son culturales y la cartografía disciplina, normaliza y estructura esa idea del mundo y el poder de esa imagen. Es como una imprenta, decía él, digamos, del mundo en general. Este es un ejemplo de cómo la cartografía, para poder llegar a tener este nivel de técnico, digamos, de polígonos y de atributos sobre un mapa que es técnico, ¿cierto? Ustedes ven aquí abajo, aquí la resolución de este video no ayuda mucho, pero esto es una imagen descargada de Google. Es una imagen satelital de las que Google libera y todos podemos utilizar. Y esta es una región de los Montes de María en la que nosotros trabajamos hace muchos años, varios profesores de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales. Todo este límite, que está aquí en amarillo, es reconstruido con la gente. Primero es de ejercicios a mano alzada, de, oiga, cuéntenme, como dice esa leyenda, eso amarillo es el Consejo Comunitario, en este caso se llama Isla de Bariza. Cuénteme cuál es el área que usted considera su territorio, cuál es el territorio de esta comunidad. Bueno, pues primero mapas a mano alzada, que son sin imágenes satélites por debajo, empieza la gente a reconstruir ese límite, y luego muchas de estas zonas lo que ha sucedido es que las hemos georreferenciado caminando con la gente, con el GPS encendido, nada fácil además, porque estos son unos cerros tremendos, esta es toda la serranía de San Jacinto, donde están localizadas estas comunidades. Entonces ese límite amarillo se ha reconstruido así. Los otros elementos que tiene ese mapa son diferentes momentos de la historia de ese territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, esto verde es el conflicto ambiental más fuerte que ellos hoy día tienen y son las plantaciones de palma. Eso usted lo puede ver desde la imagen, ¿cierto? ¿Cuál es la plantación de palma? Lo que yo no podía ver en la imagen es si esa palma está dentro o fuera del territorio tradicional. Yo necesitaba reconstruir con ellos un límite de qué es su territorio tradicional para poder decir, oiga, esto está dentro y está dentro en tal porcentaje. Eso es el lenguaje cartográfico. Luego reconstruir con ellos estos lotes que ustedes ven ahí, era algo que para este caso era importante, y en términos de atributos, que es lo que me interesa mostrarles, lo que esto nos decía eran tierras que el Estado le había titulado a la comunidad y hoy estaban sembradas en palma, y había mucha duda sobre cómo esas tierras habían pasado a manos de una empresa. Entonces nosotros teníamos la información de adjudicaciones del INCORA en su momento, de la entidad que se encargaba de la titulación de tierras antes del INCODER, antes de, por supuesto, de la Agencia Nacional de Tierras, y esas planchas las llevamos a la imagen. Eso lo vamos a hacer en uno de los talleres, aprender a coger una plancha topográfica, una plancha que puede ser de entrega de un título de una casa y subirlo a Google Maps. O sea, leer el límite, pegar un puntico de GPS arriba en el satélite y sobre eso poder hacer lecturas mucho más avanzadas de ese tema de investigación que nos interese o de ese lugar que nos interese. Entonces van a ver que eso con el teléfono se puede hacer. Es que estaba pensando mucho en la lectura de Irene Vélez cuando hace el trabajo en Guachemé y El Hormiguero, y pues ella plantea unos mapas que hizo a partir de la cartografía que hizo con las comunidades, pero entonces planteaba también la pregunta por los silencios cartográficos que se dan, ¿no? Para el caso del Hormiguero, las comunidades no dibujaban precisamente los factores de minería artesanal, porque decían que si los dibujaban los podían tomar ellos para hacer intervención sobre el territorio y decir que ellos están haciendo minería, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta iba cómo interpretar, digamos, esos silencios cartográficos en la construcción de estos mapas que se hacen con comunidades, ¿sí? Sí, lo primero es que tal como
como Irene lo reconstruye allí, la única manera en que uno puede evidenciar el silencio cartográfico es haciendo una investigación que tenga un enfoque etnográfico, o sea, que te permita a ti conocer de tal manera esa comunidad y la manera en que usa, distribuye, concibe su espacio, que puedas identificar el silencio cartográfico, porque en una comunidad que tú no conoces, no puedes saber cuáles son los silencios, qué es eso que no está en el mapa de la comunidad, qué es eso que se oculta solo para el conocimiento de ellos por los intereses que sean, ¿cierto? Por los criterios que sean. Entonces, lo más importante allí es que el método detrás de eso es la etnografía, es la única manera. Ahora, ¿y cómo interpretarlo? Yo pienso que es un dato fundamental lo que la gente no cuenta, así como que es lo que no cuenta en la entrevista, lo que no cuenta en el momento de hacer el mapa, porque eso generalmente está vinculado a hechos muy significativos de esa comunidad, a pactos, además que existen frente a no hablar de ciertas cosas. Nosotros, yo siempre le pongo este ejemplo a los estudiantes de ecología y de biología en el pregrado, porque nosotros duramos muchos años, 6 años, 7 años, yendo a unas mismas comunidades en los sabanales en el Cesar. Y habíamos hecho mucha cartografía de esa zona, satelital, de radar, toda la fotointerpretación histórica, cómo llegó el arroz, cómo llegó la palma, o sea, todo súper documentado. Y solo hasta que llegó un cartógrafo nuevo y le pedimos digitalizar una información, se dio cuenta que había un área de aproximadamente 500 hectáreas sobre la que nunca habíamos recogido información, pero aparecía en el globo de la comunidad, pero estábamos súper concentrados en los otros puntos. Y él preguntó simplemente, ¿y eso qué es? Yo dije, no tengo idea. Lo miramos, pero eso son sabanas, qué raro que nunca hemos entrado hasta allá. Bueno, quedó ahí para la siguiente salida de campo. Alguno de los investigadores preguntó y la comunidad cambió el tema, como, aquí hay algo. En otra salida de campo preguntamos, cambiaron el tema. Cuando vieron que estábamos insistiendo sobre el tema, vengan un momento para acá, nos sacaron del taller y nos dijeron, eso por lo que usted está preguntando está lleno de fosas comunes. Nadie en la comunidad puede hablar de eso. Y nos pone en riesgo que no lo pregunten, o sea, no sigan preguntando sobre el tema. Porque pues es obvio que hay un pacto de silencio alrededor de esas fosas comunes que hay en esa zona, esos sabanales de Cesar, donde estuvieron los paramilitares muchos años y tenían sus bases allí y tal, enterraban gente, bueno, todo lo que sabemos hoy día por el trabajo del centro de memoria que hacían los paramilitares en esas zonas. Entonces también hay que ser muy cuidadoso con cómo planteas preguntas alrededor de lo que la gente no dice en los mapas, porque muchas veces no está vinculado con ese tipo de cosas, con minería que no quieren que otros vean, son temas generalmente de disputas, casi siempre habla de esos secretos, están muy vinculados a tensiones, a conflictividades. No sé si siempre, pero a nosotros nos pasa que casi siempre. Bueno, voy a ir más rápido por aquí porque antes de que terminemos quiero alcanzar a mostrarles estas 4 cosas que es en las que nos vamos a concentrar en la metodología. Nosotros vamos a trabajar teniendo en cuenta esto, que la cartografía técnica es un lenguaje y en esa manera, digamos, en esa medida de un código que nosotros podemos aprender a leer y aprender a decodificar. Por eso es importante en la cartografía técnica homogenizar y normalizar el código. La cartografía técnica tiene un código para ser leído, tiene una leyenda que siempre acompaña el mapa. Vamos a aprender a mirar eso cuando traigamos las planchas a clase, y hay unos procesos de traducción de esa cartografía. Uno inicial, que son estos muy fáciles, que es la cartografía temática. Son mapas que contienen un tema específico y sobre él se demarcan algunos elementos digamos, y que son útiles para hacer lecturas sobre algunas zonas. Esta es la misma región de la que estábamos viendo ahorita, el mapa más cerca, ¿cierto? Esta es una escala menos detallada, que es esta misma región que aparece, digamos, como unos puntos en este mapa, esta escala que está en el norte del país. Vamos a ver mucha cartografía temática para aprender a interpretar los cambios en las tonalidades de los mapas. En este caso, ¿qué significa que hay unos colores diferentes que aquí se ven como verdes?
¿Esto qué significa? ¿Qué creen ustedes? Densidad del bosque. ¿Qué más? ¿Altitud? Altitud. Son curvas de nivel. La mayoría de la cartografía temática se construye sobre curvas de nivel, pero uno lee los mapas y no se entera, porque no conoce el código sobre el que está construido. Entonces, aprender cosas básicas sobre lo que tiene la cartografía temática es solo para aprender a leerlos, porque con ellos no vamos a hacer algo distinto. Esto va a ser más interesante, y es esta misma zona de la que estamos hablando. Si se dan cuenta, este es el canal del dique. ¿Identifican aquí esto? ¿Qué es? Cartagena, ¿no? Esta es Cartagena, esta es la península de Barú, esta es la isla de Tierra. Uno puede hacer ejercicios para leer coberturas. Hay unos más sencillos que el ENVI, que es el profesional, que nos va a permitir derivar algunos elementos básicos sobre el tipo de cobertura que hay allí en estas áreas. Y este, que es el que más a mí me gusta, porque es el que me permite mayor diálogo con las comunidades con las que trabajo, el que me parece más diciente como técnica, por ejemplo, activación de memoria, aquí que hay gente que dijo que está trabajando lo de memoria, y son las fotografías aéreas. Esta es la misma zona de la que les estaba hablando, San Cristóbal, ahí en los Montes de María, y este es un ejemplo del tipo de fotografías que uno puede conseguir de ciertas zonas. En este caso conseguimos fotos del 54, el 74, el 84, el 2000, el 2012. No hay fotos de todas las épocas que ustedes quieran y necesiten, no somos tan afortunados en el IGAC. Hay fotos dependiendo de las misiones cartográficas que tuvieron plata en ese año para ir a tomar fotos, y de la zona que había que tomarle fotos. Entonces, donde había que hacer distritos de riego, hay muchas fotografías porque eran zonas que se tenía que cartografiar. Donde había un proceso específico de pavimentación, pues seguramente tiene foto ese año. Donde hay, por supuesto, iniciativas también extractivistas, pues tiene fotos, pero no siempre hay fotos de las épocas que uno quiere, ¿sí? Las temporalidades de los casos, de los objetos, de los temas de investigación, pues tienen unos ritmos, ¿sí? Uno quiere saber cuáles son los hitos de un proceso concreto de una comunidad, y con esos hitos se va a buscar las fotos. Eso es lo que yo hago. Primero reconstruyo líneas de tiempo con la gente, y después de tener líneas de tiempo de los hitos que son importantes en ese caso, me voy al IGAC y veo qué fotografías aéreas el IGAC tiene para ayudarme a responder esos hitos que la gente dijo. Porque si yo me voy con la foto a la comunidad, pues yo soy la que pongo el hito. O sea, yo soy la que digo que hablemos del 84. Y eso no tiene nada que ver para la gente. O sea, es una temporalidad simplemente que el IGAC tiene disponible. Entonces tratamos con la temporalidad del caso, de la gente, del proceso, ir a la imagen. Y sobre esa imagen sí volver a terreno y ayudar digamos, con la gente a mostrarles cómo esos cambios que ellos relatan en su historia oral, en los ejercicios que hacemos, más del mapa a mano alzada, tienen un correlato en la cobertura de la tierra. Y las coberturas y los ecosistemas también hablan de esos cambios en las comunidades. Y es tal vez, digamos, como el link, la relación más bonita que hay entre la cartografía social, la memoria de la gente y las imágenes de apoyo que existen para ellas. Entonces, estos hitos, por ejemplo, no fueron muy fáciles de ajustar con lo que la gente tiene en la temporalidad de su caso, pero funcionaron. Este es el mapa a mano alzada de esta misma comunidad de San Cristóbal. Ustedes ya la conocieron desde arriba, la han visto en satélite, en el mapa temático, pero así se ven ellos si uno les dice que hagan un mapa de cómo es San Cristóbal. Este mapa siempre para nosotros fue muy curioso, porque para los que han estado en esta zona de los Montes de María, digamos, en términos de la relación de las zonas altas con el pueblo, no es como la gente lo identifica. Digamos, para nosotros sería una comunidad muy pequeña, como está representada acá, y unos cerros gigantes, pero ellos tienen una propia percepción del espacio. De hecho, cuando hicimos este mapa, que fue en el 2009, no había tanta relación de ellos con el bosque como hay ahora, con las zonas altas.
porque todavía, digamos, existía cierto miedo o cierta tensión con las zonas, pues, digamos, afectadas por la violencia. Los mapas sociales, si se dan cuenta de esta leyenda, siempre usan información típica de la cartografía, digamos, convencional, y es que si son un tipo de lenguaje, si son un tipo de código, pues tienen una leyenda para poder leerlo, y esto es muy importante en la cartografía social, y es quién los hace, quiénes son los autores de la cartografía. ¿Sí? Charlie Hale dice que la cartografía social, pues al final es un modo de apropiación de las técnicas modernas, pero la gente nos pone sus propios términos para sus propios intereses. Y bueno, estos mapas, pues sí, cree eso. Vamos a ver un poco de lo de cartografía social para aprender sobre todo a cómo estos límites o este tipo de información se pasa a la imagen. Por eso vamos a mirar un poquito lo de la cartografía mano alzada para ver cómo lo georreferenciamos, sobre todo para entender esa técnica. Y lo último que vamos a ver es estas, que son la de los drones, y es este tipo de información, si se va a dronear, cómo se puede meter en unas fichas de análisis que se cargan de los ficheros de Google Maps para hacer descripciones de un área en concreto. O sea, cómo crear su ficha donde tiene su imagen, ya sea que usted la ha tomado porque se la ha mandado de un dron o la consiguió libre, que nos permiten ver este tipo de imágenes que por supuesto son mucho más ricas en contenido actual, que son las fotos de la hora. Entonces, quienes estén trabajando con problemas que son más, digamos, contemporáneos de un área en concreta, pues las imágenes de drones le permiten ver elementos, por ejemplo, como muy evidentes, donde uno puede identificar claramente qué son esas coberturas de la Tierra, ¿o no? ¿Ustedes podrían diferenciar en que esto es diferente a esto, o les parece más o menos lo mismo? Se ve diferente, ¿cierto? La imagen lo registra de manera así como muy útil técnicamente para poder hacer lectura, ¿cierto? Uno ve que acá hay un monocultivo y uno ve que esto es otro tipo de vegetación secundaria, pero distinto. Pero lo que sí ve claramente es que eso está sobre algo, en este caso que es un cuerpo de agua, un canal, y lo que estamos documentando en este caso concreto es las áreas que antes eran dedicadas a la agricultura y ahora están dedicadas a los cultivos agroindustriales. Estos 4 asuntos son importantísimos en la cartografía. La intencionalidad con la que el cartógrafo representa. Los mapas son intencionalidad. Siempre tenemos que reconocerlos de esa manera. Los mapas con un sentido de localización y nominación, sin duda, porque hacen parte, digamos, del lenguaje cartográfico. La cartografía relacionada también con una temporalidad y lo que estabas diciendo ahorita alrededor de los silencios. Todo esto, además, y lo que no dice la cartografía, los silencios cartográficos. Los mapas oficiales contienen información que no se dice, pero la cartografía social también tiene información que no se cuenta, por las razones que estábamos discutiendo ahora. Colombia tiene una cantidad de áreas que todavía no tienen información institucional detallada, porque siguen siendo áreas con reserva militar. Hay fotografías que usted no puede descargar porque están reservadas, están censuradas, por decirlo de alguna manera. Y es porque sobre esas áreas, con ese detalle, usted podría ver elementos que no son públicos, como bases militares y otras áreas. Entonces hay censura, además militar. Hay casos donde, solo en un caso que conozco, digamos, bien documentado, se ha comprobado la manipulación, así, digamos, la distorsión del contenido de la cartografía institucional, que es en el caso de Jiguamiando y Curvarado, de los cultivos de palma en esta zona. Parte de lo que hicieron los palmicultores allá y digamos en su relación con el paramilitarismo, la empresa Palmas de Curvarado, digamos que es sobre la que se ha documentado ese hecho concreto, fue cambiar la base cartográfica sobre la que había establecido la base técnica para solicitar la licencia ambiental del cultivo, y es que entregó la información
con alteración en las bases topográficas, diciendo que un cuerpo de agua estaba en un punto cuando no estaba ahí, o que iban a tener cierta distancia sobre nacederos y otros cuerpos, digamos, otras áreas de importancia ecológica. Alteraron, falsearon toda la fuente topográfica. Entonces, digamos, eso sirve para cualquier cantidad de cosas. Vamos a ver entonces algunos elementos importantes de la cartografía social. Lo primero es que en la cartografía social se define en razón al proceso de producción de los mapas. Es decir, la cartografía social, cuando la tenemos como metodología de análisis, no solamente nos interesa el mapa, el resultado final, o sea, la imagen y el texto, sino el proceso de producción, cómo se llegó a ese mapa. Por eso cuando uno hace un registro de cartografía social, lo primero que uno analiza es, bueno, ¿y qué fue lo que la gente dibujó primero? ¿Cuáles son los referentes espaciales de esa comunidad? ¿En torno a qué construyen esa idea de nuestro territorio? ¿Cuáles son los principales atributos que hay en un ejercicio cartográfico? Otro nivel importante es tener en cuenta las convenciones cartográficas. Los mapas participativos no se limitan a los oficiales, a los mapas oficiales. El mapa de una comunidad puede ser un dibujo hecho en la arena, lo mismo puede ser incorporado en un sofisticado SIG. Un mapa, digamos, en la cartografía social puede ser desde ese mapa mano alzada hasta la digitalización del mapa en la topografía, en la fotografía aérea, en la imagen satelital. Son todos esos elementos. Lo importante es saber cuáles son las convenciones cartográficas, es decir, qué hay ahí, qué elementos hay ahí, qué atributos hay ahí. Y por supuesto, la cartografía social se define por el contenido de los mapas, que está relacionado con el conocimiento y la información local que contienen esos mapas, quiénes son los de esa comunidad que mejor detallan esos lugares, cuáles son sus símbolos, cuáles son sus escalas, cuáles son esas características prioritarias. Todos esos elementos hacen parte de lo que uno analiza cuando analiza un mapa de cartografía social. Cuando uno hace, no solamente es una descripción del dibujo, que hay ese error como en la interpretación de la cartografía social, es que la gente coge el dibujo y sobre el dibujo habla o registra o hace una interpretación. Uno no puede interpretar un dibujo de una comunidad suficientemente si no conoció el proceso de producción del mapa. Lo demás, pues uno podría interpretarlo desde recursos más estéticos y frente a los colores, la distribución de los objetos, y hay gente que hace eso. Hay un texto que se llama La oralidad del dibujo y el ejemplo. Y entonces, ¿qué cuentan los mapas a partir de las distancias que hay entre un objeto y el otro? Pues súper sollado el análisis, interesantísimo, pero en términos de comprender y analizar un problema territorial, es muy difícil si usted no ha estado en el proceso de construcción del mapa poder darle sentido a por qué lo hicieron así, no de otra manera, porque tenía esta información y no otra. Eso solamente se hace estando allí. Y hay muchas escuelas de cartografía social, estas son las más importantes. La más avanzada es la de planificación para el desarrollo, es decir, toda la cartografía instrumental. Esa es la que a mí menos me gusta, pero esa tiene guías, tiene toda, digamos, como la versión más conductista de la cartografía social, pero sin duda hay elementos de la planificación para el desarrollo que ayudan cuando uno se está entrenando en armar un taller de cartografía social, porque tienen, digamos, como unas bases. Planificación para el desarrollo, por supuesto, ahí están todas las guías que ha hecho el propio Banco Mundial, el BID, la FAO. Ellos han hecho enormes guías de cartografía social, otros más interesantes, más chéveres, como el Foro Global Mundial para la Agricultura, tiene guías de cartografía. El FIDA tiene un trabajo muy interesante sobre cartografía y planificación del desarrollo local. Desde la ecología se trabaja fuertemente la cartografía social, pero principalmente con la perspectiva del uso de recursos naturales y uso de la biodiversidad. Entonces ahí tiene esa potencialidad, pero también digamos que tiene ese límite más temático. Las cartografías que parten de trabajo directamente con grupos étnicos, hay toda una tendencia y línea teórica específica en la cartografía social, que son las etnocartografías. Y es que muchos antropólogos y otro tipo de cientistas sociales
afirman que trabajar con grupos étnicos, lenguajes espaciales es totalmente distinto que trabajar con otro tipo de comunidades en términos de lo que discutíamos al inicio, y son las nociones de tiempo y espacio combinadas. Son muy distintas. Yo he trabajado solo con emberas y con arhuacos en la Sierra Nevada, y efectivamente digamos, las nociones de espacialidad pues claramente son muy distintas a las del mundo campesino. Ahora, yo todavía no estaría tan segura que metodológicamente se necesitan otros abordajes, pero esta escuela, digamos, es seria. La escuela de etnocartografía propone miradas particulares sobre esto. Que es interesante, aquí tal vez Alejandra y Federico conocen muy bien de esto, y es el de los enfoques más jurídicos en la cartografía social, y es cuando los mapas se vuelven parte de escenarios probatorios, en procesos de reclamación de tierras, en procesos de titulación, y hay todo un combo de gente que trabaja eso, la cartografía social para litigios, la cartografía social como fuente del derecho a la tierra o del uso de un recurso natural. Los que lo han hecho y lo han llevado así súper alto en términos de tribunales, una pelea muy dura por la base militar que hay en Alcántara, en Brasil, es el grupo de Alfredo Wagner. Él se llama Alfredo Wagner. Ellos son como, no sé, 50 universidades de Brasil que conforman una red que se llama la red de Nueva Cartografía Social. Son geniales, tienen un trabajo fantástico de mapeo social en toda la Amazonía. Primero empezaron en toda la Amazonía de Brasil, pero ahora están en muchos lugares del mundo haciendo cartografía con muchos propósitos, pero uno de los temas fuertes que ellos persiguen es los mapas en procesos de litigios, de tierras, de límites, de derechos. Ahí ellos están súper metidos, súper sintonizados con ese enfoque. Y la cartografía, que es basada principalmente en la investigación acción participativa, que son el tipo de cartografía que está, digamos, con mucha más fuerza en los movimientos sociales, en esa digamos, agencia que se le otorga al mapa en los procesos más reivindicativos de un movimiento social. Uno podría entender la cartografía como una metodología interdisciplinaria. También se puede decir que la cartografía es una técnica, un instrumento, pero en realidad lo más correcto en términos, digamos, de todo el ámbito que incorpora es entenderla como una metodología que está dirigida a comprender formas actuales y posibles de concebir, vivir y usar un territorio, privilegiando la participación de múltiples actores. Eso es fundamental en el ejercicio cartográfico, y en esa medida, digamos, lo más importante en el ejercicio es que precisamente se asegure qué es lo participativo del trabajo en cartografía social. Entonces puede ser una metodología, pero también puede ser un instrumento o una técnica. La cartografía social, en síntesis, es una herramienta comúnmente utilizada para hacer diagnósticos territoriales, conocer la percepción que tienen las personas de un espacio, una práctica, un recurso natural. Los mapas mentales como los mapas técnicos, todos ya lo estábamos discutiendo ahorita con Harley, son representaciones. La cartografía social tiene implícita el mapeo de las prácticas, no solamente de los atributos, no son solo los objetos, que es lo que hace la topografía, sino que la cartografía social involucra también qué es lo que la gente hace con esos objetos y cuáles son los significados que le dan a esos atributos sobre el espacio, y en esa medida tiene una noción de lo práctico con el espacio que lo hace muy distinta a la cartografía convencional e institucional, en la que usted solo tiene los elementos que le da la topografía o que le da la imagen satelital, pero ¿cómo llena de significado eso? Si no tiene idea qué representa ese cuerpo de agua para la comunidad que lo habita. Eso solo lo reconstruye socialmente en un ejercicio con ellos, ¿sí? La cartografía está muy vinculada con este principio, es el principio que tal vez nosotros más trabajamos por el tipo de proyectos de investigación en el que estamos involucrados,
y es el principio de la legibilidad, de cómo el mapa hace reconocible algo que sin el mapa no se puede contar. Y cuando uno le explica esto a las comunidades, es como muy para ellos claro en términos de para qué hacer el mapa, para qué conducir y llevar toda su información a un lenguaje que en algún primer momento es un lenguaje extraño para ciertas comunidades, el lenguaje espacial. Es natural en la medida en que todos aquí presentes, pues por supuesto tenemos un conocimiento espacial, pero hacer mapas, adentrarse en ese lenguaje, digamos, retratar sus prácticas tradicionales en vectores, en puntos, en símbolos, pues es un ejercicio complejo que siempre es extraño al inicio en cualquier comunidad. Como, ¿y esto como por qué y para qué? Y pues yo sé dónde estoy ubicado, a mí un mapa no me va a cambiar la vida. Pero en términos de esto, de hacer legible dónde es que usted está y de poder contar, digamos, situarlo en alguna pregunta más amplia de reconocimiento, pues esto digamos es un asunto realmente interesante con las comunidades. Obviamente el mapa no da cuenta de todas las relaciones sobre el territorio, porque al final sí se vuelven imágenes muy estáticas, por más que uno trate de cargarle temporalidades distintas a los mapas, ¿cierto? Es decir, así eran los 20, así eran los 30, así eran los 40, esto ha cambiado, o sea, la imagen ya hoy da para una cantidad de recursos y de posibilidades de interactividad, además de flujos de información, pues no dejan de ser de todas maneras imágenes en las que no todas las relaciones están ahí contempladas. Teóricos de este cuento hay muchísimos, digamos, en la bibliografía ustedes van a ver digamos, literatura en exceso que seguramente no van a alcanzar a consultar todo a lo largo del curso, pero para que la tengan de base frente a los que se quieran meter como más teóricamente a hablar de la cartografía social. Entonces, en la siguiente clase, y espero yo ya sin gripa no tener que toser tanto aquí, vamos a adentrarnos entonces en los fundamentos de cartografía. Vamos a